comunes. Bueno, ahí arranca. Ya estamos de vacaciones. ¿Qué? Ya estamos de vacaciones. ¿Ya están? No, claro, en estos meses ya estuvimos de vacaciones. Pero me refiero a esto, no van a tener publicadas clases y entonces todo lo que les haya quedado pendiente de leer o de hacer actividades, las van haciendo. A ver, la fecha de entrega del 17, que sería este viernes, ¿no? Ahí sigo admitiendo Sí, profe. más chicas. Si ustedes ven que no llegan con la lectura, prefiero que lo entreguen después. Aunque yo veré si lo corrijo en vacaciones, entre comillas, o si lo corrijo en agosto, voy viendo, porque también no quiero que se me acumule mucho trabajo a mí y después me vuelva loca en agosto. Otra cosa que les quería contar es que en agosto va a haber mesas de examen para los cuartos y terceros años, no va a haber para todos los años, pero así que va a haber algunas semanas que tampoco vamos a publicar los profes clase esa semana, ¿sí? Igual espero, vamos a ver, ¿qué dice? A mí la actividad me aparece como entregada, y puede ser que todavía no la leí, ¿eh? Puede ser. ¿Cuándo la entregaste? Porque estuve mirando y reentregando, o... Hay una que sí que está aprobada, la semana pasada, ay, bueno, no sé. Qué raro, porque yo estuve mirando, y creo que miré todas. Igual denme tiempo también para corregir. Por eso les digo esto, para mí es más importante que puedan leer los textos y los conceptos para analizar la imagen salen del texto, que hoy vamos a hablar también de eso, del texto de Grinberg y Levy. Ese texto, dice, yo le había mandado... Ah, ¿vos me la mandaste por WhatsApp? ¿La actividad? ¿Que se puede mandar por WhatsApp? Y prefiero que no, porque a mí se me traspapela el WhatsApp. En cambio, Claro. en el aula tengo todo ahí. ¿Cuántas somos? A ver, 13. 3. Ah, porque al campus no pudo. Entonces, ¿sabes qué, Karen? No la pude ver. ¿Te figura entregada? Si no, después esto lo arreglamos por privado, ¿querés? Cuando termine la clase. Cuando termina la clase, yo me fijo, entro al campus, me fijo y te confirmo, ¿dale? Bueno, Flor, que vino temprano, me estaba comentando, yo a ella le entregué para que rehaga algunas cosas de la actividad. Bueno, a ver, ¿qué dudas tienen de la actividad? Pues, hablen ustedes y yo voy contestando. El punto 1, no hay que escribir nada. Quizás eso... Yo no entendí lo que había que poner en la... que es como un abecedario que tenés que poner palabras, ¿no? Ah, el glosario. Pero eso no no es, no tiene fecha de entrega. Ahora les digo Ah, el glosario. O les digo ya lo del glosario y después pasamos a la actividad. Ese glosario es una idea que tenemos con la profe, que yo tengo mis cursos y ella tiene los de ella, pero decidimos armar un glosario de conceptos de lo que vamos viendo de pedagogía. Entonces, por ejemplo, aparece la palabra modernidad. Alguna de ustedes puede entrar y escribir modernidad, y bueno, voy a buscar a ver, Brailovsky, que define modernidad. Ese glosario lo van a hacer en base a los textos, ¿sí? claro. O al video. Pero eso no es una actividad que haya que hacerla ya. Está bueno que vaya apareciendo y se escribe entre todos, porque ¿qué pasa? Yo puse algo de modernidad y alguien dice, ah, pero le falta relacionar con capitalismo. Bueno, se relaciona con el capitalismo y van escribiendo, ¿sí? Es como una wiki, como Wikipedia. Se escriben todos y todas ahí. Lo que sí por ahí hay una opción que es ver, hay otra que es editar. Cuando ustedes tocan en la opción de editar, ahí les aparece la posibilidad de escribir. Cuando terminan de escribir, si no ponen guardar, eso no va a quedar guardado. No es tan difícil, les digo que yo que no lo usé nunca,
así intuitivamente fui ingresando y haciéndolo. Entonces, supongamos, en el glosario, en la palabra modernidad, vamos a poner que se llama modernidad o iluminismo o ilustración a una serie de transformaciones políticas, sociales, económicas e ideológicas que tuvieron lugar en Europa hacia fines del siglo XVII. Entonces yo copio del texto, incluso puedo poner entre paréntesis Brailovsky, supongamos, para que se sepa de dónde lo saqué. Entonces, alguien pone eso de modernidad. Después alguien más dice, pero yo podría poner que en ese periodo surgen los estados-nación. Bueno, lo agrego. ¿Está? ¿Se entiende lo del glosario? El glosario es algo que yo no estoy calificando, lo armamos entre todas y les va a servir. Claro, las palabras. Claro, es un vocabulario y les sirve, por ejemplo, no lo teníamos listo, pero les sirve para esta actividad. Pero les va a servir para otra actividad que hagamos seguramente. Yo no sé ustedes si estudian de esa manera, pero yo no lo hacía así. Pero tenía compañeras que hacían fichas, así como un glosario, y ponían modernidad, o ponían, no sé, a ver, Freire, y anotaban todo lo de Freire, ¿sí? Claro, ponían palabras claves. Es como ustedes se hacen sus resúmenes, quizás. Es como una guía, profe. Y también nos pareció, a ver, porque ¿qué pasa? En el aula uno trabaja de otra manera, y las hace interactuar a ustedes de otra manera. Pero acá no podemos. Quizás acá en el Meet sí, porque ustedes escuchan, hablan, ponen ejemplos, y en el aula nos pareció que podíamos hacer eso, que juntas escribieran el glosario, nosotras vamos viendo si hay algo, que no corresponde, o sea, va a ser un glosario cuidado, revisado. Como Wikipedia, no sé si ustedes saben, yo no sabía antes, pero no sé si saben que Wikipedia lo escribe la gente. ¿Sabían, no? Lo que pasa es que, digamos, hay un control. La misma gente controla que lo que dice Wikipedia no sea cualquier cosa. Bueno, viste que hay mucha gente que no quiere entrar a Wikipedia porque dice que no, porque la información es media falsa alguna. Y puede ser que en algunas cosas sí, en otras no. En otras incluso citan de qué libro lo sacaron. Si ustedes van hasta el final de lo que Wikipedia tiene para eso, dice las fuentes. Sirve como, a ver, cualquier libro que ustedes tengan en su casa y quizás dicen, bueno, a ver si dice algo de modernidad y quizás les dice algo, pero no todo. ¿Sí? Wikipedia es una herramienta más y hay que tomarla con cuidado, obviamente, chequear que... Pero en general está, como se dice, está controlado eso. Bueno, eso es el glosario, ¿sí? Que no hay apuro, que lo van haciendo de a poco, que van... Quizás seguramente el glosario lo trabajemos más que nada a partir de agosto. Ahora tenemos que completar la lectura, o sea, mi prioridad ahora es que ustedes, no sé, Brailovsky ya lo leyeron, lo que señalamos, la parte que les pedimos, ¿eso está? ¿O no pudieron leer Brailovsky? Lo que veníamos viendo, los títulos, el orden fundante. El orden fundante y eso. Sí. Exacto, hasta ahí leyeron. Creo que Brailovsky es lo que más venían. Quizás el texto que más les costó, las detuvo un poco y se atrasaron un poco, es el de, por ejemplo, voy a mostrar acá que tiene las fotitos de la infancia. ¿Este texto lo tienen, no lo tienen, lo pudieron leer? Yo hay uno que no lo pude leer porque quiero imprimirlo para poder leerlo mejor. Es el que tiene de la página 15 a la no sé cuánto. Este que mostré. Bueno. Ese todavía no lo leí yo. En estos días, la semana que viene. Y en estos días quiero tratar de imprimirlo ya para poder empezar a leerlo. Bueno, Mica, yo prefiero que vos no me entregues la actividad hasta que lo hayas leído, ¿sí? Lo mismo para todas. Dale. Hoy vamos a hablar de esto, que vos podés tomar nota y todo, pero prefiero que hagan ese proceso de leerlo ustedes, haber escuchado el Meet, si pudieron, y recién ahí hacer la actividad, porque hay muchos conceptos de este texto que sirven para analizar la viñeta de Tonucci. Ahí Vanina dice que sí con la cabeza, así que ahora
quiero que justo miré. No, porque estoy mirando, a veces estoy mirando al celu, a veces al texto, a veces a la pantalla. A ver, ¿por qué, Vanina? ¿Te animás a contar por qué este texto sirve para la actividad de Tonucci? Tendrías que habilitar tu mic. La cámara. No, la cámara la veo, el mic, el micrófono. Ahí va. Ahí está, profe. Por el tema que habla de los dispositivos, y yo tomé conceptos para el trabajo también de Foucault. Habla Bien. del encierro, del aula. Bueno, y dispositivos ya lo vimos, ¿o no? El concepto de dispositivo sí lo trabajamos en MIT. Sí. De todas formas, la imagen esa que... Quédate abierta, Vani, así podés seguir aportando si querés el micrófono. La imagen esa de Tonucci, o cualquiera la que quiera hablar también, no es solo Vanina. Yo porque justo le pesqué el gesto de que sí, que este texto servía para analizar. ¿Vieron la imagen esa de Tonucci? Que es como una fábrica, si querés, ¿no? Parece una fábrica, un edificio, y hay como una cinta transportadora por donde ingresan los niños, y casi en una forma lineal atraviesan una serie de pasos, no voy a decir mucho más porque así ustedes describen después la imagen, que es lo que le pido en la actividad. Hay como carteles también, presten atención a lo que dicen los carteles, no sé si se llega a leer bien, pero si llegan a leer mejor. Y después hay como operarios, que serían los docentes, ¿no? Hay como unos operarios ahí manipulando material, que sería el material didáctico. Y bueno, todo esto puede ser entendido como un dispositivo, ¿o no? Sí. Porque si ustedes miran en el texto, por eso digo, Mica, cuando tengas el texto lo mirás tranquila, leer siempre lleva un tiempo, sobre todo este tipo de textos, lleva un tiempo, hay palabras que no entiendo, tengo que volver a leer el párrafo, ¿sí? Sí. Creo que vamos a trabajar, cuando volvamos, yo tengo ganas de trabajar alfabetización académica, que yo creo que trabajaron en construcción de estudiantal. Se llama alfabetización académica, no sé si se los dijeron así. Es la lectura y la escritura de textos académicos, o sea, textos de nivel superior. Sí. ¿Eso lo trabajaron con la profe? Con los de, Con el texto. con los de estudiantal. Sí, con el texto sí, es el que yo digo, el de Paulo Freire, que habla de eso. ¿Y cuál es el que les di yo o es otro? A ver, espera que lo busco. Ese me gustaría, No, Mica, otro, profe, creo. si me podés mandar fotito, y yo veo de qué manera puedo complementar. Porque, ¿qué pasó? Por ejemplo, lo que le pasó a Florencia con el trabajo, que ella lo entregó y yo le pedí que lo reescriba. Es que la escritura de textos académicos, por ejemplo, Se llama, ella no... sí, Mica. se llama No permita que el miedo o la dificultad lo paralice, y habla un poco de eso, de los textos académicos y todo eso. Ah, bien. Profe. ¿Habla de la relación teoría-práctica o no? Profe, ese yo tengo descargado, si quiere le puedo pasar por WhatsApp. Ah, dale, mándamelo. Está Dale. bueno. Así yo pienso, no quiero darles textos muy largos, pero digo, si quizás tengo algo cortito o para leerles yo también. La idea sería armar un libro sobre alfabetización académica. Porque hay muchas preguntas que yo tengo formuladas sobre, bueno, ¿qué hacen ustedes cuando van a leer? O después de leer. O sea, esas preguntas, ¿no? Si subrayan, si hacen resumen, bueno. Estábamos con dispositivo. Y con que Flor le pedí que reorganice. No hay que dar, por supuesto, nada. O sea, yo sí sé lo que es un dispositivo, chicas, lo leí, lo trabajamos juntas, pero cuando ustedes escriban en la actividad, hagan de cuenta que yo no tengo la menor idea, a ver si se entiende, de lo que es un dispositivo y me lo tienen que contar de cero. ¿Se entiende esto? Porque si ustedes dicen, se refiere a un dispositivo y no me explican lo que es dispositivo, ¿sí? Quizás lo saben, pero lo tienen que escribir ahí.
Y si quieren, pueden decir, la noción de dispositivo la tomé del texto de Greenberg y Levy, en la página tal, por ejemplo, ¿no? Eso es citar de dónde sacás, citar la fuente, ¿no? ¿Por qué yo ya sé que están hablando de este texto, así que no está mal que me digan, yo tomo esto de este texto. Perfecto. No tienen que inventarlo con otras palabras, porque está dicho así, está explicado de esta manera, ¿sí? Claro. Vani, vos entonces contá un poquito lo que vos tomaste el dispositivo. Sí, tomé el dispositivo, de ahí después la noción de material didáctico, que se ve ahí en la fábrica. Sí. Yo tomé esa parte de la imagen. Donde le inyectan. No, Vani, yo te corregí tu trabajo, te puse aprobado. No, nada. No tengo, bueno. no. Todavía no, nada. Nada. Bueno. Y tomé también de ese texto, tomé mucho más conceptos que el de orden fundante. Como que arranqué con orden fundante y después fui más para el texto de el último que dio, de subjetividad, claro. Pedagogía, currículum. Bueno, me parece que el segundo texto, el que estamos hablando, el que dice Vani, tiene más conceptos que nos permiten explicar esa máquina, el dibujo Tonucci, ¿sí? Para describir a la escuela moderna. Sí. Pero podemos tomar orden fundante también, porque este dispositivo, vieron como ahora las palabras ya estamos hablando en pedagogía, ¿vieron? Estamos hablando en vocabulario específico. Este dispositivo que representa a Tonucci corresponde al orden fundante. Es en ese contexto que surge algo como esto, ¿sí? Y otra cosa que ustedes pueden relacionar es la categoría de infancia, porque esto está pensado para la infancia, ¿sí? Y recuerden que esto creo que lo vimos en la clase anterior. Si no, ustedes me dicen, habíamos como diferenciado en la Edad Media la infancia era un tiempo de espera para ser adulto. Se vestían como adultos, hacían las mismas actividades, participaban de las mismas actividades que los adultos, ¿sí? Y no se pensaba que ellos tenían o necesidades o un periodo de desarrollo. Todo esto que hoy en día la psicología o la pedagogía nos da elementos para pensar qué pasa con un niño. Fíjense que sabemos que hoy es clave los primeros meses de vida para el desarrollo del lenguaje, para el desarrollo motriz, los primeros años de vida, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto es posterior, es incluso posterior al surgimiento de la categoría de infancia. Ahí empieza a estudiarse todo. Entonces, la categoría de infancia la pueden utilizar también. El tema es a ver, podemos usar todo, pero ¿en qué se sienten más seguras ustedes? Elijan en el que vieron más la forma en que lo van a contar. Porque se relacionan todos. Pero ustedes dicen, bueno, no, yo veo la manera de hablar de esto como un dispositivo, porque el dispositivo, y les leo lo que dice acá, es un conjunto de elementos que articulados y ensamblados de manera específica tienden a producir una acción. Bueno, ¿cuál es la acción? Estos niños que salen todos iguales, como ciudadanos ya, trabajadores, ¿sí? Bueno, entonces, no va a salir así de una, ¿se entiende lo que digo? Quizás, esta actividad. Uno dice, lo hago de una, dos conceptos, y no, porque por ahí hasta que yo encuentro la manera de contarlo, ¿se entiende? Lo que le estoy pidiendo a Flor es que lo cuente de otra manera. Lo que ella hizo, yo le estoy pidiendo que lo escriba de otra manera. Y que quede claro. En realidad pasa esto, con los textos que ustedes por ahí me entregan, las actividades. Es confuso el párrafo. Es más, yo les pongo, este párrafo está confuso. Entonces, nada, es un trabajo, no quiere decir que lo que ustedes estén haciendo esté mal, son procesos. Leen de vuelta el párrafo, o le piden a otro que lo lea, lo que pasa que ahora es más difícil porque no estamos así con los compañeros encontrándonos
antes de clase, o nos quedamos un ratito después de clase, eso no está pudiendo ser. Pero, a ver, fíjate, si lees este párrafo, ¿qué es la parte que no se entiende? ¿Sí? Entonces, ni ver de cambiar las palabras, en la secundaria, que por ahí la escuela secundaria te pide mucho que copies, y no que vos armes un texto propio, ¿se entiende? Pero Bueno, sí. tengo una pregunta. Al leer el texto el último que dio, entonces que el origen de la pedagogía se da con el surgimiento de ahí de la modernidad, del surgimiento de la infancia. ¿Cómo de la pedagogía o de la escuela? No, de lo que es la pedagogía. No, En realidad la pedagogía es anterior. ¿Te acordás que estaba Comenio? Comenio es sí, es la modernidad, pero es antes de la Revolución Francesa, por ejemplo, Comenio. Reflexión sobre la educación, que es lo que hace la pedagogía, hay anterior, hay filósofos incluso, filósofos griegos que hablan de la educación, o sea, la reflexión sobre la educación y la pedagogía es anterior al surgimiento de la escuela. Pero ¿qué pasa? Obviamente cobra otro sentido la pedagogía cuando surgen los sistemas educativos nacionales. Porque no es lo mismo tener que explicar cosas aisladas, porque acá, por ejemplo, explica, pero en una parte, que se educaba en las iglesias, que se educaba en el hogar, para las familias ricas, que se educaba en oficios, ¿sí? Eso existía, no es que no había nada de educación. Pero obviamente no había ni maestros todos formados digamos, en un mismo espacio, con una misma metodología de enseñanza, no había grandes edificios, no había leyes que abarcaran a toda la población. Todo esto es de la modernidad, todo lo que estoy diciendo ahora del sistema educativo. Entonces, obviamente la pedagogía cobra otro sentido y está mucho más enfocada a la educación formal, a las escuelas. Ahora, vos me decís, ¿hoy la pedagogía se ocupa de la educación no formal? Sí, se ocupa de la educación que no tiene lugar adentro de la escuela. También, ¿sí? Lo que pasa es que si yo les digo todo esto juntos, se les hace un matete bárbaro. Vamos como de a pasitos, ¿no? Porque son re complejas todas las materias que ustedes están haciendo ahora. Filosofía están haciendo también. La didáctica, Sí. que es lo que Didáctica es muy difícil. ¿Cómo se enseña? ¿Sí? ¿Con quién cursan ustedes? Ay, no me acuerdo el nombre, espera. Didáctica general con Mónica. Mónica, no sé yo. Mónica. Pelaya. Ah, porque tengo dos grupos acá, ¿no? Están los dos primeros. Por Sí. Mónica Pelaya. Bueno, sí, pero además, ¿por qué? Porque es un campo de estudio muy grande y ustedes están empezando a conocerlo. Los textos más que nada son difíciles. Después cuando la profe nos explica, es re fácil. Pero... Y sí, pero les doy este ánimo, a ver cómo decirlo, este aliento, estas palabras de aliento. Cuando ustedes vayan avanzando en sus estudios, cada vez les va a ser más sencillo la lectura, porque además empiezan a leer algo, por ejemplo, la palabra subjetividad que aparece en este texto, van a aparecer en muchos textos. Entonces, Sí. cuando ustedes vuelvan a leer sobre subjetividad, no va a ser algo que nunca escucharon, va a ser algo que ya saben de qué estamos hablando. Entonces, de a poco, o cuando veamos mucho de relaciones de poder, que ustedes por ahí lo ven en el mundo contemporáneo, lo ven en pedagogía, lo van a ver en historia, las relaciones de poder. Entonces, de a poco se van a ir uno va ganando confianza también, y lo mismo en la escritura. Cuando tengan que escribir otra vez, ya tienen como pautas, como, ¿cómo se dice esto? Estrategias y pautas que fueron adquiriendo. Bueno, cuesta leer. A mí me pasó que miraba o leí, pero cuando lo tuve que volcar a la escritura, es un paso enorme, no me salía. ¿Les sirve de alivio? A mí yo cuando me tengo que poner a escribir las clases, que no es lo mismo que decirlo en forma oral, que te permite, profe, no le entendí lo que dijo, bueno, lo vuelvo a decir de otra manera, ¿no? Desarrollás más.
Sí. Sí, o incluso, profe, no escuché la última parte y cuando lo volvés a decir, no lo decís igual, lo decís. Bueno, pero cuando yo tengo que sentarme a escribir las clases, lo escribo una vez, digo, ay, no, esto no me gusta cómo quedó, lo vuelvo a escribir, y mejor le agrego esto. Así que van y me pasa a mí también. Y quizás cuando la leí y ya la publiqué, que en algún momento decís, bueno, ya está, la dejo así, aunque no, digamos, me cerró así, pero después por ahí la leo y digo, uy, che, acá podría haber puesto, ¿no? Sí, Entonces, pasa. es así. Pero, a ver, ¿por qué les damos esta actividad? ¿Qué es lo que yo lo que busco es que ustedes desarrollen habilidades y que puedan poner en juego esos conceptos que estuvimos trabajando, porque creo que en ninguna materia nos interesa que ustedes sepan de memoria nada. La memorización, bueno, lo que hablábamos, lo que habla Freire en el texto que les puso, y quizás lo vieron en otro. Estudiar de memoria, que es un poco lo que proponía esta escuela, la de la viñeta, inyectarles el conocimiento, porque yo quiero que sean de esta manera. Educación bancaria. Bueno, hoy en día estamos pensando la escuela de otra manera. No estamos pensando en inyectarles los conceptos para que ustedes los repitan. Entonces, la idea de ponerlos en juego con una imagen es, bueno, es un ejercicio complejo, no es tan fácil, lo sabemos la profe y yo, que las que pensamos esto que no es sencillo, aunque parece, un dibujito, vamos a... No. Y la idea es esta, que ustedes puedan decir, bueno, yo lo relaciono con dispositivo, pero lo tengo que explicar. Tengo que explicar por qué para mí esto que veo acá es un dispositivo. Porque está compuesto de elementos, porque esos elementos tienen una finalidad. Hay otra definición de dispositivo que es de Foucault, que también habla de discursos, habla de leyes, de Enseñar. la cultura. ¿Qué? No sé si querías decir algo. De los reglamentos, ¿no? Bueno, a ver. Y esto, vamos a ir avanzando. Este dispositivo tiene un objetivo que es producir subjetividades. ¿Qué será eso de las subjetividades? ¿Con qué se relaciona de la imagen, por ejemplo? La producción de subjetividad. Yo lo puse. Producir su personalidad, construir su personalidad. Sí, no se refiere a la personalidad en sí, sino pero tiene que estar relacionado, Yanni, porque tiene que ver con esos sujetos, esas personitas que entraron a la cinta esta transportadora, Sí. y que salen de la escuela, y fíjense que salen por dos lugares. Algunos salen por la parte de la sean buenos ciudadanos, la sociedad los espera, dignidad, bienestar, ¿no? Dice ahí. Y otros salen por la parte de desechos. Entonces, bueno, la subjetividad es todo lo que nosotros pensamos, creemos, nuestros gustos, nuestras preferencias, cómo vemos el mundo, ¿sí? Esa es la subjetividad. ¿Qué es producto solo de la escuela? No. Porque nuestra subjetividad se compone también de lo que nos dice nuestra familia, la comunidad, los medios de comunicación, cuando aparecen masivamente. Es más, hoy día los chicos creo que están más en contacto con los medios, quizás exagero, pero con los medios de comunicación que con la familia o la escuela, ¿o no? Sí. Tienen mucha exposición a los medios de comunicación, a las publicidades, a los dibujitos, a los, no sé, incluso algunos ven documentales, no digo que esté mal, pero eso va formando la subjetividad. Entonces, si vos decís, ay, ¿cómo es que nos convencen de que somos consumidores y que nuestra felicidad está en consumir cosas? Y produjeron nuestra subjetividad. Nosotros no nacimos así. No nacimos pensando que necesitamos dinero para comprar cosas para ser felices. Eso forma parte de lo que el capitalismo quiere que seamos, ¿sí? No se escucha, profe. ¿Sí? ¿Qué? No se te escucha bien.
A ver ahora. Ahí sí, ahora sí. Bueno, si no me pongo los... Pero es re incómodo porque si no me pongo el micrófono, los auriculares. No, está bien, está bien. Pasa que se escuchan los sonidos de los otros, de los Ay, que micrófonos sí. abiertos y ya se escuchan primero esos. Entonces, porfa, silencien los micrófonos y después los habilitan. Dale. Eh, bueno, estaba diciendo, la escuela de hoy, que por algo es criticada también, va a buscar analizar esa sociedad de consumo y desnaturalizar algunas creencias instaladas, ¿no? Pero la que nos describe Tonucci no, formaba ciudadanos obedientes y trabajadores también obedientes. Ciudadanos, digamos, que respetaran las leyes y el Estado, que no digo que está mal, ¿eh? Yo no digo que está bueno que tengamos leyes, hay que preguntarse si son las mejores leyes posibles y en todo caso cambiarlas, y está bueno que haya Estado. Lo que pasa es que, bueno, el Estado de esa época era más bien represivo que de dar derechos, ¿sí? El Estado del origen de la modernidad. Y además fue cambiando, no sé, bueno, no podemos decir que el Estado de la dictadura argentina era un Estado que daba derechos, ¿sí? Los violaba. Entonces, que haya en un momento de la historia de nuestro país el Estado garantizando derechos a los ciudadanos, ya sean laborales o de alimentación, de salud, de educación, de vivienda, ¿sí? Pero eso no está garantizado que vaya a ser siempre así. El Estado argentino puede en algún momento de la historia garantizar esos derechos y en otros no, ¿sí? Y ya no, pero hemos tenido 5 o 6, no me acuerdo exactamente. Hubo 5 golpes militares en la historia de la Argentina. Nosotros recordamos más el último, porque fue más extenso, porque fue más cruenta, digamos, la cantidad de personas que fueron asesinadas, etcétera, ¿no? Por un montón de las consecuencias económicas que fue aplicar políticas neoliberales, ¿sí? Pero en general los golpes de Estado no vinieron a traer buenas cosas para la gente, para el pueblo, digamos. Los golpes de Estado en general garantizaron, ahí me fui un poco a la historia de la educación o historia, garantizaron beneficios para los más poderosos, para los más ricos, no para los trabajadores. Bueno, estábamos con lo de producción de subjetividad. ¿Alguien más entendió algo con respecto a la subjetividad, la producción de subjetividad, o quieren preguntar algo? Bueno, ahora, fíjense, yo sigo en el texto en la página 17, que dice, toda relación humana, y desde ya cualquier relación pedagógica, supone el ejercicio del poder, ¿sí? Esto nos va a servir para ir a la parte que habla de disciplinamiento, de examen, de sanción normalizadora, ¿sí? Nos sirve como puente para ir para ahí. A ver, ¿ustedes están de acuerdo en que todas las relaciones sociales, y piensen en la familia, piensen en el trabajo, piensen incluso cuando están en la calle, todas las relaciones humanas implican relaciones, son relaciones de poder? ¿Están de acuerdo con eso? ¿O tienen como alguna idea de que puede ser así? ¿Lo escucharon en alguna otra materia? Sí, para mí sí, profe. ¿Y por qué? Me viene la pregunta comprometedora. Y si nos podemos pensar en la familia, por ejemplo, los que hay una relación de poder entre los padres con los hijos, en las escuelas con los maestros y los alumnos, o asimismo los directivos con los maestros y los dueños de la escuela con los directivos. Entonces, el sistema es toda una relación de poder. Sí, y está bueno que no veamos eso como algo malo en sí mismo. Sí va a ser malo cuando ese ejercicio del poder implica que yo al otro o lo violento o no le permito ser, digamos, no le permito, Que abusen de ese poder sería. le restrinjo sus libertades, claro. A ver, no sé si es abuso de poder, es cómo lo ejerces. Vos ejerces el poder, por ejemplo, madre-hijo.
vos ejerces el poder para que sea una persona libre, ¿sí? Le vas dando, o sea, cuando te relacionás con ese niño que es tu hijo, o el docente también, podría ser. Es diferente la relación, no digo que sea igual, pero me parece que en el punto de decir, le voy dando cada vez más herramientas para que sea libre y elija por sí mismo, y tome decisiones, y pueda hacer las cosas solo, o sola, ¿sí? Le voy dando autonomía, o lo vuelvo un ser dependiente que siempre va a necesitar de mi ayuda, que siempre me va a tener que preguntar, que no va a poder buscar información por sí mismo o decidir por sí mismo. ¿Se entiende la diferencia? Puede o no haber violencia además. O sea, de por sí me parece que si vos al otro no lo dejás ser, es violencia. Pero no necesariamente es una violencia física, ¿se entiende esto? Eh, bueno, Mental, violencia mental, vaya. Ah, psicológica sí, o la psicológica, eso. Sí, sí. Sería sobreproteger, o sea, además. sí, y si vamos a relaciones de poder que ya no son de un vínculo, porque hay, si quieren, hay micropoderes y macropoderes. Micropoder es esta relación al interior de la familia, directivo docente. Un directivo puede potenciar el laburo de un docente. Viene el docente, te dice, me gustaría trabajar con los chicos de esta manera, sí, dale para adelante, ¿qué necesitas? Decime en qué te puedo ayudar. O un directivo te puede decir, no, mira, no quiero que los chicos salgan del aula. Todo lo que tengas que hacer, lo haces adentro del aula. No puedes enseñarles en el patio. ¿Se entiende? Estoy como dando un ejemplo extremo, pero... sí, o te pueden censurar, que no puedes hablar de algún tema, ¿sí? Eso es micropoder. Macropoder, que es lo que yo decía, el mercado, los grandes empresarios, de todo, de lo que sea, de los medios de comunicación, los que venden, los comerciantes, los grandes, ¿sí? No estoy hablando de los pequeños. Y les va a interesar... Uy. Ay, se me está apagando, esperen. Ahí vuelvo, ¿eh? Ay, ¿por qué? Lo tengo enchufado. Lo voy a enchufar acá. Disculpen que se me quedó sin batería. Lo tenía enchufado, pero se ve que no cargó. Bueno, ¿me escuchan bien ahora? ¿Se Sí, escucha? profe. No, bueno. Estaba Sí, sí. hablando del macropoder.
digamos, de las relaciones de poder, fíjense que esas abarcan a toda la población, intentan abarcar a toda la población porque sirve si yo abarco a toda la población. Yo tengo que lograr que la gente naturalice que tiene que haber dinero. Fíjense que el dinero es un objeto como tantos otros, podría existir como no, ¿sí? Que las relaciones laborales tienen que ser a cambio de un salario, ¿sí? Bueno, un montón de cosas que hay ricos y pobres y que siempre va a haber pobres, ¿no? Que lo que buscan es naturalizar algo que en realidad es producto de la historia, producto de la cultura, de las relaciones sociales, ¿sí? De las luchas o de las resistencias o de los mecanismos de opresión, ¿sí? Eso ya es macropoder. Ahora, la escuela, el Estado, digamos, y el Estado llevando adelante sistemas educativos, ¿sí? En un contexto de capitalismo industrial, estamos pensando en la modernidad, ¿no? Es un dispositivo que va a producir subjetividad, me estoy fijando todo el tiempo que esté cargando, porque si no se va a volver a apagar. Y esa subjetividad que busca producir es una subjetividad, estamos hablando del inicio de la escuela en la actualidad. Es una subjetividad que va a aceptar el Estado para aceptar la empresa, el capitalismo como trabajador, ¿sí? O sea, busca, porque, y ahí ven, ¿cómo son todos estos individuos que salen de la escuela? ¿Cómo los ven ustedes? Civilizados. ¿Qué sería eso? A ver, ¿qué sería civilizado? Y como que cumplieron las normas de la escuela, las leyes. Y bueno, son el resultado del disciplinamiento. Vamos a ver a dónde está. Sí, ¿y por qué en la infancia será? ¿Por qué tenemos que disciplinarlos en la infancia? Estoy buscando la noción de disciplina. Para que se vayan edificando desde niños ya, digamos. Que vayan obteniendo todas esas leyes que uno le va poniendo para caminar. Y porque yo necesito que se adapten a la sociedad y ya no lo hacen en el seno de la familia como lo hacían antes, ¿no? Participando de las actividades sociales que participaban los adultos. Y si bien es cierto que van a aprender a leer y escribir, que no es poco, ¿sí? En la escuela, y que van a aprender ciertos saberes, o sea, así como les digo una cosa de lo malo del disciplinamiento, les digo otra, el acceso al saber, eso es algo positivo, digamos, del surgimiento de los sistemas educativos. ¿Vos querías decir algo, Noé? Que en la infancia, digamos que los preparan para que sean funcionales al sistema. Exacto. No sé si entendieron lo que dijo Noelia. Ser funcional al sistema, o sea, bueno, ser un buen ciudadano que tiene sus premios, ¿eh? Premios entre comillas. Porque obviamente a mí no me gustaría vivir en una sociedad donde haya desechos humanos, ¿sí? Donde la vida de alguien valga menos que la mía. Lo que pasa es que yo tomo ese posicionamiento, pero si la escuela me convence de que yo soy un buen ciudadano y que si el otro hizo las cosas mal, que se jorobe, ¿no? La meritocracia. Algo habrá hecho mal, no se esforzó lo suficiente, ¿sí? Yo me gané este lugar que tengo en la sociedad, ¿no? Estoy abriendo ventanitas que vamos a analizar más adelante, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante la crítica que se le hace al modelo meritocrático, que es este, ¿no? Que es el de los que salen hacia la carrera del bienestar y los que son desechados. Bueno, entonces, que este es un concepto que les va a servir para analizar la imagen, si quieren, pueden elegir otros. Pero la noción de disciplina, que es una noción que plantea Foucault, yo les puse un videíto, les puse en una de las clases un videíto de Foucault para que conozcan un poco a este filósofo, es del siglo XX, pero tiene trascendencia al día de hoy, lo que él escribió y produjo. Bueno,
habla de disciplinamiento de la infancia. A ver qué dice. En realidad habla de disciplinamiento en términos generales, y habla de cómo la fábrica te disciplina, cómo a los locos ¿cómo se dice? Dice hospicios. Bueno, los hospitales psiquiátricos, las cárceles, ¿sí? Son todos dispositivos de disciplinamiento social para diferentes grupos humanos, ¿sí? Nosotros nos vamos a focalizar en la escuela. Bueno, el principal objetivo o función del poder disciplinario es enderezar las conductas. Esto lo estoy leyendo acá del texto, ¿eh? Entonces, yo necesito que las conductas de los sujetos se encaminen por determinados lugares. El sujeto no se va a comportar como quiera, se va a comportar de una determinada manera. La disciplina fabrica, dice entre comillas, o sea, usa el término fabricar, pero individuos, y después lo que dice es que la disciplina no es algo, a ver cómo lo digo, porque acá está escrito difícil. No sé, vos no podés ver la disciplina como algo todopoderoso, lo ves como algo modesto, dice, suspicaz, como, a ver otro sinónimo de eso, sutil, ¿sí? No sé si se entiende. ¿Por qué? Porque la disciplina es algo que se va incorporando lentamente en el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo y en la mente, de modo tal que al final yo me autocontrolo, ¿sí? El objetivo es que se convierta en autodisciplina. A ver, ¿alguna vez a ustedes la sancionaron en la escuela? ¿De qué manera? Sí, profe. ¿Y qué te dijeron o qué te hicieron? Te hacen firmar, me hicieron firmar y tuvieron una charla ¿Una charla con quién? con los directivos. ¿Con otros alumnos, con otros profes o No, personal. solo los directivos con Florencia, que tenía qué edad? ¿Cómo? Tu edad en ese momento, No sé. pero eras chiquita. 15, 16, no era chiquita. Era grande, No tan entendía las chiquita. cosas. Claro. Vos ya tenías el autocontrol incorporado. Claro, Pero, a ver, ¿qué ya más? cada uno ya sabe a qué edad más o menos cómo cumplir con las reglas. Queda en uno seguirlas o no. Si no, sos un desecho. Claro, Si no o lo sea, cumplís, te vas por otra. Repetís, te echan, te desechan. ¿A claro. quién más? ¿A quién más se acuerda de algo que le hayan hecho como una sanción que recuerde? A mí, en un colegio privado, era mi primer año. Y no sé por qué a fin de año me querían pegar las de, digamos, sexto grado. Yo iba a cuarto. Sí. Y yo fui la que le dije al preceptor, tengo tal problema. Resulta que me llamaron ese mismo día a mí y a las que supuestamente me querían pegar. Y nos hicieron una charla con el director, preceptor de ambos cursos. Y la que terminó firmando fui yo. Y llamaron a mi mamá, supuestamente para que a mí no me pase nada, pero Para que a te las enderece. Ah, no. que me No, querían pegar no las hicieron firmar, no llamaron a los padres, nada. Y de ahí dije, me la aguanto y nunca más, porque al final claro. la perjudicada fui yo. Claro, no te sirvió, así que dijiste no vuelvo a utilizar Claro. esto. Bueno, yo cuando estaba en primer grado, como estaba hablando, me pusieron contra la pared. Piensen esto, era dictadura todavía, el año 82. Igual creo que se hacen algunas cosas de estas. Ir a pensar, bueno, No, ahora lo que se hace, lo que yo sabía, lo sacaban afuera, o a dirección, o con preceptoría, o lo sentaban aparte. claro. Pero bueno, esto de, incluso algunas compañeras creo que fue en la clase del sábado, dijeron que conocían por relatos de abuelas o tías de los castigos físicos, ¿sí? Que había, ¿sí? Al cierto, no sé, con la regla o... Las reinas en las manos que le pegaban, ¿no? Sí.
Bueno, pero para mí ponerme contra un rincón, yo tenía 6 años, primer grado estamos hablando. Fue el último año de la dictadura militar, cuando yo empecé la primaria. Y tampoco, digamos, a ver, que fue una violencia física, pero, a ver, ¿qué puede entender un niño o una A esa niña? edad. Claro, de eso. Pero ¿sabes qué? Sí entendí que yo no quería volver a pasar por eso. Enderezaron mi conducta, ¿sí? Yo no tenía que conversar, no tenía que, ¿no? Bueno, entonces, para lograr el silencio en el aula o la quietud, que estén todos quietos, ¿sí? Bueno, en ese caso, a ver, vieron que en el texto dice sanción normalizadora. Tenemos la vigilancia jerárquica, que es la que realiza el docente, pero a ver, ¿no pasa también que vigilan los compañeros? Sí, también. El niño está charlando, está parado, me sacó no sé. Hay una vigilancia que se ejerce no solo desde el docente hacia los alumnos, sino entre los propios alumnos, o en el recreo hay muchos vigilando, no necesariamente tu docente, puede haber otro adulto que esté. Bueno, entonces vos te sentís observado constantemente. ¿Qué pasa si uno se siente observado? Y va a cuidar su conducta, la va a modificar, la va a adecuar a lo que se espera de él, ¿verdad? Bueno, la sanción normalizadora es un castigo correctivo, hay unos mosquitos, que obliga a la homogeneidad, dice. Porque, ¿qué pasa? Si vos estás hablando, te individualizo, te identifico, el que habla, y lo sanciono. ¿Qué voy a lograr con eso? Trato de reencauzarlo. Estoy usando los términos que están acá, lo digo como explicando, pero también usando las palabras del texto. El objetivo de todo esto es el encauzamiento o reencauzamiento de la conducta. Yo quiero que la conducta vaya por este lado. Y también los pensamientos, ¿no? No es solo la conducta, pero... Bueno, y por último aparece el examen, que quizás no nos sirve para esta actividad. Yo no pondría el examen, por ejemplo, acá en esta viñeta, porque no hay nada que me remita estrictamente al examen. Lo suponemos porque sabemos, porque pasamos por la escuela, pero acá no hay nada que... ¿A ustedes les parece que en la imagen hay algo que me dé cuenta del examen? No parecería, pero bueno. Quizás sí sabemos nosotros que los desechos es porque les fue mal en el examen, pero no aparece una situación de examen que yo pueda verla explícitamente. El examen, dice Foucault, combina la vigilancia y la sanción. Porque vos estás focalizando en ese individuo, ¿sí? Lo que es capaz de realizar, y lo clasifico, este está bien, este está mal, aprendió, no aprendió, se esmera, no se esmera, y lo castigo. ¿Castigo a quién castigo? Al que no aprendió, al que no se esmeró, al que no es prolijo, ¿no? Bueno. Profe, eso últimamente está pasando mucho en las escuelas hoy por hoy también, porque se le da más prioridad a los chicos que quizás entienden, aprenden, como quien diría, más rápido, y a los que no les, o les cuesta más, es como que, bueno, vamos a ir al examen a hacer un compensatorio o lo que sea, para ver si podemos adelantar un poquito, pero bueno, como que también los chicos ahí se sienten medio frustrados también, a mi parecer, ¿no? Sí, quiero preguntarles a todas si piensan que esto que dice Alejandra es algo que sí que está presente en las escuelas, o sea... Sí, para mí hay algunos docentes que no tienen en cuenta que no todos los chicos tienen las mismas capacidades y ahí es cuando le erran en la educación, en enseñarles. Bueno, a mí esto que cuentan Ale y Mica, y después si alguna más quiere agregar, me da ánimo. ¿Saben por qué? Porque si docentes que están empezando su carrera señalan que está mal
¿no? Esto de querer que todos, a ver, que tengan un mismo nivel, que aprendan en los mismos tiempos, con las mismas capacidades. Está buenísimo que ustedes lo señalen como una cosa mala del sistema educativo, algo que ustedes no van a hacer, probablemente, van a buscar la forma de que eso no ocurra, ¿sí? Sí. Entonces me pone bien que ustedes sean críticas de esto. Y es verdad que se sigue haciendo, quizás menos, algunos docentes más, otros menos, pero es algo que está bueno que cambie y especialmente ahora, ya que tuvimos este parate de meses y esto de pensar que la importancia de la escuela y la importancia de lo que pasa dentro de la escuela y demás, estaría buenísimo que empecemos a pensar cómo enseñar de diversas maneras en el aula, evaluar de diversas maneras y que la evaluación no sea un peso para los niños. A mí, profe, pongo mi ejemplo, ¿no? Me pasó que en primaria, era muy chiquita, como tenía problemas en mi casa, eso me afectaba en la escuela, ¿viste? Y, no me acuerdo qué grado era, que a mí me costaba aprender, no me acuerdo qué materia, matemática, ponele. Y, y la maestra, en vez de enseñarme, ayudarme a que yo aprenda, o preguntarme o acudir a mis papás a ver qué me pasaba, no, me hacía pasar vergüenza delante de todos mis compañeros, o en vez de enseñarme, me exponía delante de todos preguntándome si lo sabía o no. Y en Tremendo. vez de yo querer aprender, al contrario, me asustaba y no quería ni ir a la escuela, imagínate. Claro. Y sí, o sea, a ver, me parece que los niños son traviesos, las niñas pueden ser traviesas, o pueden ser, no engancharse, porque se les dice vagos, ¿no? Pero digo, a ver, no conocemos toda la vida de esos niños y niñas, quizás son muy trabajadores, pero en otra cosa que les interese, ¿no? Digamos que en realidad la responsabilidad por el interés y porque se enganchen en las cosas y participen es nuestra. No vamos a lograr siempre que todos se enganchen y todos participen, pero sí si nos preocupamos de eso, no vamos a hacer lo que nombró Micaela. Porque si No, yo obvio, veo yo que... creo que hay algunas personas que, a ver, tienen problemas personales, o también hay otras personas que no quieren aprender. Eso es otra cosa. Pero por algo no quieren aprender, que es algo que más adelante vamos a ver. Pero digamos, si el niño piensa que la escuela no tiene nada bueno para darle, no va a aprender. Claro, ya está como negado. Y quizás, a ver, bien, si hizo una lectura crítica de la realidad, es un niño muy pobre y no está tan errado en la lectura que hizo. Porque algo que cambia las condiciones económicas del país, digamos, de la realidad en la que vive, es probable que él no les sirva a la escuela, que él esté juntando cartones, ¿se entiende? Entonces el desafío es, como docente, yo, ¿cómo logro que él entienda que para mí es importante que aprenda sus derechos, que para mí es importante que estudie y que después siga estudiando en la universidad si puede, ¿no? Para mí no, como para mí como docente solamente, para toda la gente de la sociedad que está en contra de la desigualdad, ¿no? Que puede haber otro proyecto, digamos, de sociedad, donde no haya gente que no tiene agua potable y que vive juntando cartón. Bueno, me preocupa, está buenísimo esto que hablamos, pero me preocupa que queden claros los conceptos del texto también. Entonces, producir un cuerpo dócil, dice acá, igual ahora si quieren preguntar, agregar algo, las escucho, me avisan, me hablan. Y normalizar las conductas, ¿sí? Para esto hay todo un conjunto de mecanismos muy sutiles, ¿se acuerdan que era sutil? No era... no se ve como un poder contundente, ¿sí? Y eso en realidad lo hace, es peor, digamos, para mí. Porque yo no lo puedo identificar con tanta claridad. Imagínense los niños que son sometidos a un poder meticuloso y sutil, ¿sí?
no es fácil identificarlo, no es fácil saber qué me está pasando con ese poder a mí, ¿sí? Nosotros lo estamos analizando ahora, desde la pedagogía, desde estos textos, pero esto quizás no es algo que uno piense a diario. No sé si es la primera vez que analizan esto de la disciplina escolar, de la mirada, la vigilancia. ¿Lo vivimos todas o no? Vivirlo lo vivimos. Salvo alguna que haya ido a una escuela donde se sintió libre, donde nunca tuvo miedo a ser sancionada. ¿Alguna le pasó eso? Yo creo que acá te das cuenta que todos, como todos vivimos eso, nunca cambió. O sea, desde vos, que estamos hablando hace un montón, hasta ahora creo que nunca cambió. Sí, cuesta mucho cambiarlo, ¿eh? Cuesta cambiarlo. Cambian, hay un montón, a ver, cambios hubo, Mica, porque no tenemos la misma escuela de principios del No, siglo sí. XX. Ni ya creo que nadie pone contra la pared a nadie como me pusieron a mí, o bueno, cosas así, ¿no? Que eso era poco dentro de todo. Los hacían arrodillarse sobre... Antes como que también, profe, era también como en casa también había disciplina, entonces si pasaba algo en la escuela era como que, bueno, en casa también te van a castigar y cosas así. También. Ahora es como, Se está es pasando algo que como, compra cosas. El sí, camión que compra, si lo escuchan. y por ahí ahora es como que es mucho más liberal, no interesa, por eso también es como que también se perdió todo el respeto desde el alumno al profesor y Bueno, pero todo ahí eso. pusiste un punto clave, porque no sé si se acuerdan que en el video del alumno, creo que era una docente o un directivo decía que hoy los chicos se rebelan, ¿no? Y digo, en un punto puede estar bueno eso, porque están escapando al poder disciplinario este que estamos hablando, ¿se entiende? El tema es cómo yo reemplazo un poder disciplinario, porque yo necesito cierta organización en la escuela, no puede hacerse lo que uno quiera, ¿sí? En el sentido de que para poder trabajar y producir y crear y explorar y conocer, etcétera, necesito organización. No solo porque el orden en sí mismo sea un valor, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre la organización para trabajar y producir y crear y el orden por sí mismo, es decir, que haya orden nada más? Entonces yo necesito algo que reemplace ese poder disciplinario que producía subjetividades obedientes, sumisas, temerosas del poder, que se autocontrolaban para no ser sancionadas, y necesito ahora generar espacios compartidos donde haya respeto, donde haya escucha, donde haya cuidado, que no haya violencia. Todo eso lo tengo que generar sin ese poder disciplinario, ¿se entiende? Son otras relaciones de poder las que yo quiero generar. Son de diálogo, son de comprensión, son de escucha, son de paciencia también. No todos los niños van a responder a esa organización al mismo tiempo, de la misma manera. Por ahí les pasa como a Micaela, tienen problemas en la casa. Quizás Micaela no era de llevar eso a la escuela de manera violenta, pero hay niños que sí, que lo expresan con violencia, los problemas que tienen en la casa. Entonces, bueno, es más trabajoso para los docentes y para los directivos llevar adelante una convivencia escolar buena sin ese poder disciplinario severo. Pero yo lo prefiero. No sé qué opinan ustedes. ¿Se entiende la diferencia? ¿O no? A ver, sí, ya. Es entendible de tener disciplinamiento del jardín, porque, a ver, yo prefiero que tengan la disciplina desde que son chicos, que van entendiendo cómo también es la vida, porque no es que se termina la disciplina en el jardín y ya está. También se sigue en la primaria, también se sigue en la secundaria. eh, para mí también es necesario tener disciplina porque es
es ayuda a ellos también, para que el día de mañana no pasen a primer grado, segundo o séptimo, y también la van a pasar mal, porque no todos tienen esa libertad de no disciplina. No, igual a ver, pensemos, Yani, no sería disciplina, ¿o sí? Sería otra cosa, porque la disciplina es esto que estuve diciendo, que en sí creo que no hay nada bueno en eso. Enderezar las conductas, que las conductas de todos sean iguales, que no se salgan del cauce. Yo quiero una clase con niños y niñas que expresen, que muestren sus diferencias, que sus conductas no sean todas iguales. Lo que pasa es que yo lo que no quiero es que sus conductas sean violentas, que sus conductas sean egoístas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para...? No será disciplina, serán otros métodos de trabajo, ¿se entiende? Lo que pasa es que lo tenemos que no podemos pensar en otra cosa que no sea la disciplina. No sé si alguna, porque por ahí yo doy mi punto de vista, Yani el de ella, a ver quién puede agregar algo más. O sea, entiendo lo que dice Janina, necesitamos organizarnos, ordenarnos, no comportarnos de cualquier modo. ¿Tá? Ahí estamos de acuerdo, Yani, pero no sería disciplina, porque la disciplina lo que busca es lo normal, normalizar a los sujetos. Entonces, supongamos con ustedes, yo no quiero que ustedes se ajusten a un modelo de normal. Yo quiero que cada una pueda expresar como maestras, como futuras maestras o ahora como estudiantes, su diversidad. Ahora, yo lo que no puedo permitir es que, por ejemplo, no se enojen, Juliana agreda a Janina. Yo no puedo permitir eso. O incluso Claro, sería ustedes como no. hablar, ¿no? Sería como explicarles lo que se hace y lo que no, digamos. Bueno, acordar normas, se llegan a acuerdos de convivencia, lo que se llama acuerdos de convivencia, eso. Pero ¿qué pasa? Los acuerdos de convivencia hay que pelearlos día a día, porque ¿qué es lo más efectivo? El poder disciplinario, eso funciona. Nadie quiere que te saquen a la puerta, que llamen a tu familia, que te señalen como el que no se adapta, ¿no? Claro, yo me iba a eso también, ¿no? A como usted estaba explicando, de que sean todos normales, que sean todos iguales. Era en ese sentido, lo que sí, digamos, como hoy en día, el límite. El límite, sí, el límite es necesario, ahí estamos de acuerdo, Yani. Claro, Sí, ejemplo, porque es el cuidado. Yo lo veo, ejemplo, no sé, en el jardín de mi nena, que había una nena que todos los días le pegaba. Y siempre ponían como que no, que ella era más liberal, que la nena tenía la mente de una chica de 15 años, y por eso no se hacía nada. Y la madre era peor, porque también decía, no, pero ella es así, ella no me hace caso. Pero ahí, en un ejemplo así, voy yo de que se necesitan los límites, que se necesita de los directivos. Sí, se necesitan límites de todo tipo, pero el tema es, yo los voy a generar esa convivencia, esas normas, esos límites, mediante un poder disciplinario, como el que es acá, como el que podemos ver en la viñeta, o va a ser resultado del diálogo, de los acuerdos, ¿no? Más que nada del diálogo, profe. Yo trabajo en un jardín y me han tocado distintas clases de estas problemáticas, ¿no? Como dice esta chica, Janina. Pasa, que depende de la situación donde están viviendo también, es como que la nena quiere sobrepasar o el nene quiere sobrepasar sobre la maestra, pensando o rebajándolo como inocentemente, ¿no? Porque ellos no saben eso. Bueno, y hay algo importante, las conductas de los niños, incluso de los adolescentes y hasta de los adultos. Algo nos están diciendo de la persona esa, de lo que está viviendo, de lo que demanda, de lo que necesita, ¿sí? Si atención, algo le pasa, algo le está pasando, entonces ahí hay que investigar un poco. Ahora, rarísimo que digan que tiene la mentalidad de alguien 15, es muy loco, no sé. No estaría entendiendo, habría que buscar los fundamentos, pero si está a nivel inicial, no sé. Pero bueno, generalmente lo que se expresa mediante golpes,
hay que traducirlo en palabras, que no sean golpes, sino palabras. No sé, incluso a veces están golpeando porque los cargan, porque se cargan o lo que sea. Entonces, bueno, poder ponerlo en palabras, lo que le pasó a Janina, pero es que la entiendan. Me querían pegar, entonces, bueno, de otra manera. Bueno, ya llevamos 1:15 más o menos. ¿Alguna duda sobre el texto? ¿Más o menos les sirvió esto que vimos de la noción de disciplina? Yo voy a cortar la grabación, pero vamos a pensar con qué conceptos se les ocurre a ustedes que pueden relacionar la imagen. A ver.